¿Sabes cuántas maneras hay de refrigerar tu casa? ¿Sabes cómo funciona un aire acondicionado? ¿Qué alternativas existen para refrigerar tu casa que no sean con el aire acondicionado? Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo voy a responder a esas preguntas y veremos algunas cosas más relativas a la refrigeración del hogar. Por otra parte, si es la primera vez que ves un vídeo de mi canal, debes de saber que este pertenece a una serie de vídeos que ya he emitido y a otros tantos que me quedan por emitir, en el que voy detallando claramente cómo poder llegar a ahorrar hasta 9.000 euros aproximadamente con todos los gastos que tenemos dentro de una casa. De esa manera también podrás entender de dónde salen los razonamientos de algunas de las cosas que voy comentando en los vídeos. Estas explicaciones se dan en vídeos anteriores, como por ejemplo de dónde sale la tarifa eléctrica con la que se calcula la comparativa de ahorros, que sale en mi vídeo número 2, que podrás ver si sigues este link. Y la mejor manera de poder hacer seguimiento de todos esos vídeos es suscribirse al canal, es darle al botón este rojo que tenemos por aquí debajo que pone suscribirme. Venga, adelante. ¡Comenzamos! Existen dos sistemas para poder refrigerar una casa, el pasivo y el activo. El pasivo es aquel que no utiliza energía de ningún tipo para poder refrigerar el hogar, mientras que el activo sí lo hace. El objetivo de un sistema pasivo es reducir el consumo energético del orden del 70% respecto a los sistemas tradicionales. Esto también aplica a calefacción, pero hoy nos vamos a centrar únicamente en refrigeración. Dentro del sistema pasivo tenemos dos vertientes, una la que nos permite ventilar y refrigerar y otra la que nos permite protegernos del sol. En cuanto a la ventilación y refrigeración, se empieza por el diseño de la casa, por la orientación, diseño exterior, diseño interior, de forma que se propicien al máximo las corrientes naturales y se minimice cualquier utilización de elemento que requiera energía. Y en cuanto a la protección del sol, cuenta cualquier elemento que me ayude a protegerme del mismo, es decir, materiales de muy alta calidad que me permitan tener un muy buen aislamiento, vegetación que incluya árboles, toldos. Bien, pues hay organizaciones que se encargan de definir criterios para el diseño de esas casas que consumen un 70% menos de energía respecto a las tradicionales. Esas casas que cumplen esos criterios se llaman casas pasivas e incluso hay ciertas organizaciones que se encargan de certificar tales casas como que cumplen esos criterios. De las casas pasivas se podría estar hablando horas, pero bien, yo no soy experto en el tema y seguramente si estáis interesados podéis encontrar mucha más información en otros sitios. Ya hemos hablado del sistema pasivo de refrigeración, hablemos ahora del activo, de ese que sí consume energía. Pero primero de todo vamos a explicar un par de cosas que después nos ayudan a entender otras tantas que vamos a comentar. ¿Qué es el SEER? El SEER es el coeficiente de eficiencia energética de un aire acondicionado. Mide cuánta potencia frigorífica estoy aportando respecto a cuánta potencia eléctrica estoy consumiendo. A mayor SEER, mayor eficiencia del equipo, por lo tanto menos consumo y por lo tanto mayor ahorro. Si voy a comprar dos equipos, uno tiene un SEER de 7 y otro tiene un SEER de 5, quiere decir que el de 7 me aportará 7 kilovatios de potencia frigorífica, mientras que el otro me aportará 5. Y en ambos casos consumirán 1 kilovatio de potencia eléctrica. Vamos, que el de 7 me va a enfriar de forma más barata que el de 5. ¿Y cómo funciona el circuito frigorífico del aire acondicionado? Vamos a verlo. Bien, ¿cómo funciona el circuito frigorífico del aire acondicionado de una casa? Aquí tenemos el evaporador o unidad interior. Tenemos el compresor, el condensador o unidad exterior y la válvula de expansión. A través de este circuito circula un gas refrigerante. Vamos a ver cómo funciona elemento a elemento. El equipo exterior es un intercambiador de calor por el cual pasa el gas refrigerante muy caliente y se va enfriando a través del mismo. ¿Por qué se enfría? Porque le hacemos pasar a través de ese intercambiador aire de la calle, que viene más frío que el gas refrigerante y por lo tanto se calienta al cruzarse con el mismo. Ese es el motivo por el cual cuando vamos por la calle y pasamos por al lado de un equipo exterior de un aire acondicionado, nos suelta ese aire tan caliente que es tan molesto. Después tenemos la válvula de expansión. Simplemente es un equipo que lo que hace es disminuir la presión del gas refrigerante dentro del circuito y con ello bajar la temperatura del gas refrigerante. Después tenemos la unidad interior, que es otro intercambiador de calor como el de la unidad exterior, donde lo que ocurre es todo lo contrario. El gas refrigerante llega muy frío y se va calentando a medida que se va uniendo con el aire del interior de la casa que está más caliente que el gas refrigerante.
Por lo tanto, el gas refrigerante se calienta a la vez que el aire de la casa se enfría. Y por último tenemos el compresor, donde me llega el gas refrigerante y se comprime de forma que él se le hace subir la temperatura. En su conjunto, el gas refrigerante vuelve a entrar en el equipo exterior muy caliente, se va enfriando, a través de la válvula de expansión ayuda a que se enfríe muchísimo más, vuelve a entrar en el equipo interior, se va calentando un poquito, vuelve al compresor, se calienta mucho más y volvemos a realizar el ciclo. En cuanto a unidad exterior e interior, por si queda alguna duda, podemos verlo a continuación. La unidad interior es ese tipo de split que tenemos ubicado dentro de las casas o ese aparato que está encima del falso techo de los baños. Y la unidad exterior, yo creo que no hay ningún tipo de duda, es el equipo este, ¿no?, que nos suelta ese calor en verano cuando pasamos por al lado. Este principio de funcionamiento que vale para el aire acondicionado de una casa aplica del mismo modo para una nevera. Esta parte de aquí sería la interior donde estamos refrigerando los alimentos. Esta parte de aquí sería la exterior. Por eso siempre notamos un poquito de calor fuera de la nevera. Comencemos a ahorrar. La clasificación de los equipos por eficiencia energética es muy importante. Como podéis ver, estos se clasifican desde el A++ hasta la E. En función de qué categoría elijamos, tendremos un mayor o un menor consumo energético. Si os fijáis, entre la categoría C, donde hay un SER entre 4,1 y 4,6 y la máxima eficiencia, que es el A++, estamos hablando de un doble de eficiencia energética. Por lo tanto, si pasáramos de un equipo C a un equipo A++, podríamos llegar a reducir la tarifa eléctrica en 232 euros año. También es muy importante asegurarnos que cuando adquirimos un equipo se tenga modo eco. Esto puede ayudar a reducir el consumo energético en un torno al 25%, lo cual supone al año unos 116 euros de ahorro. También debemos de tener en cuenta que la instalación de la unidad exterior debe estar en un sitio que no le dé el sol, ya que esto le resta eficiencia energética para ese intercambio que hemos explicado antes. A tener en cuenta que la temperatura a la que ponemos el aire acondicionado es muy importante de cara al ahorro. Un grado de diferencia supone un 7% de diferencia de consumo energético. Por lo tanto, de poner 23 a 24 grados la temperatura de la casa puede suponer un ahorro año de unos 42 euros. Ten precaución cuando pongas el aire acondicionado en una casa y no pongas menos temperatura de la que realmente deseas. No vas a enfriar antes la casa, pero sí puedes incurrir en un sobreenfriamiento. Por lo tanto, te estás gastando más dinero del que realmente quieres y por lo tanto no estás ahorrando. ¿Y cuánto me puedo llegar a ahorrar a través del uso de un toldo? Si este me puede hacer bajar el uso del aire acondicionado hasta en un 50%, si este me costara unos 400 euros, podría llegar a ahorrar al año unos 125. Recuerda que también hay que hacerle un buen mantenimiento al equipo de aire acondicionado. Los filtros de la unidad interior, como la batería de la unidad exterior, hay que tenerlos limpios. En la medida que esto no ocurra, se pierde eficiencia porque no hay un buen intercambio de calor. Por lo tanto, tu equipo consumirá más energía para intentar llegar a las mismas prestaciones. Y si te ha gustado mi vídeo hasta aquí, dale al like, comparte y suscríbete, lo más importante para estar al corriente de todos mis vídeos. ¿Y hay alternativas al aire acondicionado? Desde un punto de vista de eficiencia energética, no. No hay equipos que consumiendo 1 kilovatio de potencia eléctrica te vayan a proporcionar 5 kilovatios de potencia frigorífica. Lo que sí que hay son alternativas que nos ayudarán a pasar mejor el verano consumiendo bastante menos energía dependiendo de las condiciones. Vamos a verlo. En el mercado podéis encontrar climatizadores evaporativos. Estos equipos constan de un ventilador que hace pasar el aire a través de una lámina empapada de agua y son especialmente recomendables para ambientes muy secos, de en torno a un 20 a un 30% de humedad. De esta manera puede reducir la temperatura ambiente en hasta 12-14 grados. En ambientes húmedos no son recomendables debido a que el nivel de humedad ya es alto de por sí y por lo tanto añadiendo más humedad al ambiente lo único que nos va a proporcionar es mayor sensación de bochorno. Estos equipos no son especialmente caros, no necesitan instalación y consumen bastante menos que un aire acondicionado, en torno a 100-150 vatios. En la medida que pueda utilizar el climatizador evaporativo en algunos momentos en mi casa, podré llegar a ahorrar al año unos 56 euros. Vamos con un quiz, a ver si eres capaz de saber de qué equipo estamos hablando a través de sus características. Consume entre 3 y 30 vatios en corriente continua. Puede bajar la sensación térmica hasta 8 grados. No seca el aire. ¿Ya lo tienes? Es muy silencioso. Es muy fácil de instalar.
Y respecto a un aire acondicionado puede suponer un ahorro año de unos 135 euros. Ventilador de techo. ¿Lo has adivinado? Bien, pues yo mismo era muy reticente a tener un ventilador de techo. Siempre que había visto uno había cuestionado su funcionamiento y además la estética. Pero el verano pasado estuve en un sitio donde en la habitación había uno, lo estuve usando y la verdad es que me encantó. Desde entonces tengo uno en mi habitación y duermo en verano de cine. Genera una corriente muy agradable y además como tiene velocidades puedes seleccionar aquella que más se adapte a ti mismo. Los hay sin luz, los hay con luz, los hay con luz de diferentes colores, los hay con mando a distancia, los hay que giran en sentido inverso, los hay con múltiples velocidades, los hay de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes materiales. Bueno, del mismo modo que hemos comentado el ventilador de techo, también podemos considerar el ventilador de pie, pero siempre es verdad que estos siempre son como un poco más ruidosos. ¿Qué otras cosas se hacen por ahí? Bueno, pues humedecer con un pulverizador las cortinas, de forma que cuando pase el aire, del mismo modo, me refresca un poquito el ambiente gracias a esa humedad que me añade. También se pueden poner hielos con sal delante del ventilador. Y ojo a esos días que hace un calor insoportable. Ciérralo todo, intenta conservar la casa lo más fresca posible y solamente abrir cuando la temperatura del entorno baje un poquito. También hay ventiladores actualmente con nebulizador de agua que incluso podemos llegar a usar dentro del hogar. O incluso si tienes terraza se puede utilizar nebulizadores que me generan una bruma que me refresca el ambiente. ¿Y qué trucos usas tú para refrigerar? Compártelo en los comentarios de forma que la demás gente también se pueda aprovechar de tus experiencias. Teniendo en cuenta el ventilador como una alternativa al aire acondicionado en lugar del climatizador evaporativo ya que me aporta mayores ahorros, la suma de la mitad de los ahorros comentados es de 321,02 euros. Y la suma de ahorros totales, teniendo en cuenta todos los vídeos que habíamos emitido hasta el día de hoy, agua caliente sanitaria, calefacción, cocina, etc, 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 más los 321 euros de la refrigeración, nos dan un total de 3.527,8 euros ahorrados hasta este momento. Y hasta aquí mi vídeo de hoy donde hablo sobre refrigeración. Espero que os haya gustado y seguiré emitiendo vídeos donde hablaré de cómo reducir la factura eléctrica con el uso de los electrodomésticos de casa. Nos vemos en mi siguiente vídeo.